Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta segunda clase. Eh, el día de hoy vamos a trabajar con los volúmenes que vienen dentro del programa de Blender y para ello vamos a empezar a hacer un primer ejercicio y les voy a encargar que ustedes desarrollen una parte de este ejercicio. Lo que haremos, este ejercicio, pues, será para conocer un poquito las formas y ustedes realizarán por su parte el ejercicio en su casa. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí ya tengo mi interfaz de Blender. Eh, en este caso, pues bueno, este es el Blender que ya instalamos. Como se acuerdan, es la versión 4.02 y de entrada pues voy a trabajar con estos elementos. Como ven aquí, pues el objeto que está creado en este caso es un cubo pues, normal, que ya cuando les enseñé las herramientas de agregar estos elementos, cada uno de ellos, pues bueno, vemos que podemos generarlos, podemos crearlos, pero todos los elementos dentro de Blender pues los podemos crear a partir de otro espacio, que en este caso es la parte que encontramos aquí arriba, donde dice Add, y entonces vemos ahí la opción de Mesh. Add Mesh. Entonces todos estos elementos son mallas que nosotros podemos agregar. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Para empezar vamos a eliminar este volumen que yo he creado. Cualquier volumen que yo quiera eliminar puedo presionar la tecla suprimir. Si ustedes no tienen tecla suprimir pueden presionar la tecla X y les va a mandar ahí una opción que si queremos borrar el objeto le podemos dar OK, o si quieren se pueden ir acá arriba y ahí le dan X y automáticamente se los borra el archivo. Importante, siempre hay que dejar una luz y una cámara dentro de nuestro escenario para que nosotros, si queremos renderizar, requerimos de una cámara, y si queremos la visualización de los objetos, requerimos a una luz. ¿Ok? Entonces empezaremos viendo el primer objeto que, como ustedes lo vieron, en este caso se llaman planos. ¿Qué es un plano? Bueno, básicamente es un polígono que es plano, o sea, no tiene proyección, no tiene volumen. Eh, ¿Cuál es la diferencia de este elemento con respecto a todos los demás? Bueno, porque este plano, si yo me acerco a él y veo, pues aparentemente se ve igual, pero les voy a enseñar algo. Aquí arriba tenemos opciones de visualización y si yo les digo Face Orientation, vean cómo el plano, la cara de arriba se ve azul, pero la cara de abajo se ve roja. ¿Esto por qué? Esta es la orientación de las caras. Las caras azules son las que realmente tienen la capacidad de representarse o de renderizarse. Las caras rojas son las caras interiores de los objetos. Es decir, cuando nosotros hacemos un objeto, el objeto es un objeto hueco, por lo tanto no tiene una orientación de cara, ¿sí? O sea, solamente vemos lo exterior, que es lo que aparecería en azul. Si nosotros agregamos en este caso un cubo, y vemos la orientación de las caras, ven ahí está todo azul, abajo, arriba, etcétera. Pero si nosotros entramos un poquito al cubo, vemos que el cubo dentro es completamente rojo, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque las caras interiores no se representan, es decir, no son visibles pero no cuentan como geometrías, ¿ok? Entonces, en este caso, pues digo, esa es la función del plano. Ahora, el plano nosotros lo podemos extender ya sea con las medidas. Nosotros podemos encontrar aquí en el ítem, podemos cambiarle las medidas. Aquí en este caso tiene medidas de 2 metros por 2 metros y se fijan por 0 metros en la altura, porque al final de cuentas la altura no es un elemento que tenga este objeto. Entonces si yo quiero cambiarlo y quiero hacerlo de 5 por 10, por ejemplo, ahí voy a tener en este caso mi plano extendido. Normalmente, ¿para qué los usamos? Para poner como superficies o para generar fondos. En este caso, este es el uso del plano. También podemos construir a partir de él, cosa que veremos más adelante. ¿Ok? El caso, por ejemplo, del cubo y todos los casos, cada vez que hagamos un elemento, vamos a tener aquí propiedades. Y en este caso, por ejemplo, nos marca la medida. Aquí nos dice, no, pues, de cuánto quiere. No, vamos a hacerlo de 5 metros. ¿Sí? La localización, que en este caso me marca el punto donde es creado el objeto. Todos los objetos tienen un eje principal,
que es un punto de rotación, que en este caso es equivalente a este puntito naranja que tienen ahí. Ustedes mueven el objeto, van a ver que el puntito naranja sigue estando siempre a la mitad. ¿Por qué? Pues porque simplemente en este caso el punto nos indica que el eje está en la posición vertical al centro, en la posición horizontal al centro y en la posición de altura al centro. ¿Por qué? Pues porque así los genera, ¿no? En este caso, todos los objetos se van a crear siempre con el punto de rotación al centro. Eso después lo vamos a poder cambiar definitivamente. Entonces la colocación de este elemento ahorita será x0, y0, z0. Y la rotación igual se encuentra a 0. Ahora, importante, si nosotros ponemos la vista superior, tenemos los cuadrantes donde el cuadrante superior derecho, es decir, este de acá, son valores positivos. Si se fijan, acá están valores positivos. El cuadrante de la izquierda es valor en x negativo, valor en y positivo. ¿Sí? El cuadrante de abajo será x negativo y y negativo. Y la parte derecha será x positivo, y negativo. Esto lo vimos mucho en lo que eran los planos de coordenadas, pero ahorita como ya no estamos trabajando nada más coordenadas en positivo, digo en dos ejes, ahora estamos hablando de tres dimensiones. Ahora, si el volumen va hacia arriba, es valor positivo en z, y si el volumen va abajo, es valor negativo en z. ¿Okay? Entonces vamos a regresar todo 0, 0, 0. Entonces por eso está, aunque el objeto tiene parte arriba y parte abajo, el punto de rotación está al centro. Por lo tanto, está colocado en el punto 0, 0, 0. ¿Ok? Si se fijaron, una vez que moví yo el objeto, esta ventanita cambió. Ya no es la creación del objeto. Voy a eliminar para que la vean otra vez. Add Mesh Cube. Y en este caso es el Add Cube. Ahí solamente lo voy a poder modificar yo en el momento en que lo acabo de crear. Una vez que mueva el objeto, ya esa ventanita desaparece por completo. En este caso tiene una opción que se llama generar UVs. ¿Qué son las UVs? Es el mapeado que tiene este volumen para que cuando nosotros la eh, extendamos la malla, pues conserve esas propiedades de ese elemento. Aquí lo voy a poner a 2 para que lo vean. ¿Sí? Y en este caso, al ser un cubo, perdón, al ser un cubo, pues obviamente este cubo solamente tiene una medida, 2 de ancho por 2 de alto por 2 de profundo. Eliminamos este volumen para seguir con el otro elemento, que en este caso será el círculo. Y en apariencia es un círculo, es una línea. Nosotros vemos que este tiene propiedades de vértice, es decir, tiene 32 vértices. ¿Por qué? Si nosotros nos acercamos un poquito más, vemos que la línea en realidad no es curva, sino que son muchas líneas pequeñitas juntas, ¿sí? Y que están dando esa opción de como una curvatura. Así son las curvas en el 3D. Las curvas como tales no existen. ¿Por qué? Porque en este caso las curvas se representan por medio de otros elementos, por ejemplo los vectores, que no son propiamente utilizados dentro del 3D. ¿Podemos utilizar curvas? Sí, pero las curvas siempre van a ser líneas segmentadas. Entonces, en este caso, tenemos que tiene 32 vértices. Miren qué pasa si yo voy reduciendo la cantidad de vértices. El cilindro se va haciendo un polígono. ¿Cuáles son la menor cantidad de segmentos de vértices que puedo tener? 3. Esos son los mínimos. Y las máximas creo que son 250. Por ahí me había dicho algo. Yo pongo 36. ¿Por qué? Porque como hago elementos circulares, quiero que cada 10 grados haya un segmento. Entonces, si pongo 36 segmentos, voy a tener los 360 grados cubiertos cada 10 grados un segmento. El radio, en este caso, recuerden que el radio es la distancia comprendida del centro a una de las aristas, ¿sí? En este caso está en 1 metro, puedo reducirlo yo, ¿sí? Dependiendo a la distancia que yo quiera. Fíjense, dice File Type. Esto quiere decir que nosotros podemos rellenar ese plano como un relleno de un solo elemento o como un relleno, aquí dice Triangle Pan,
pero no lo van a ver aquí hasta que yo no active igualmente en este punto el wireframe, ¿sí? Vamos a quitar el Face Orientation y vamos a activar el wireframe. En este caso, si se fijan, es esta orientación. Aquí me marca los 36 segmentos. Y bueno, esto pues lo podemos utilizar en alguna otra forma, por ejemplo, para hacer una sombrilla donde levantes el centro y pues tenga estos elementos, ¿no? Así de igual manera, tenemos nosotros aquí la generación de los UVs, el posicionamiento de alineación con respecto al mundo y la localización y la rotación de este plano. ¿Okay? Es un plano que nosotros podemos generarlo y después podemos crear volúmenes a partir de esto, por supuesto. Vamos a agregar el siguiente elemento, que en este caso es la UV Sphere. La UV Sphere, que es una esfera, todos los elementos que tengan como base el círculo van a trabajar con radios. En este caso, por ejemplo, hace rato el círculo trabaja con un radio. En este caso, la esfera trabaja con un radio. El cilindro va a trabajar con un radio. El cono trabaja con 2 radios. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Los segmentos igual, si yo le pongo 36, son los segmentos que tiene alrededor de la circunferencia. Y los aros, en este caso, o los rings, o los anillos, son los que están en la vertical, es decir, los que hacen una división de esto. Aquí se fijan, tiene 16. Si yo, por ejemplo, le voy reduciendo, vean, lo hace más cuadradito, a un mínimo de 3. Y aquí también podemos darle 36 para que tenga una mayor cantidad de segmentos y podamos ver una, eh, una geometría más marcada. Ahora, déjenme le quito el wireframe para que lo vean. Pueden decir, maestro, bueno, es que ahí se ve todavía en los segmentos. ¿Cómo podemos hacer para que esto no aparezca así? Muy sencillo. Todos los objetos curvos, ¿sí? Los curvos principalmente porque los objetos que son rectos o angulares se ven un poco raros. Nosotros tenemos la posibilidad, de hecho todos los objetos lo podemos hacer, ¿ok? Nada más de que lo hacemos más en objetos curvos. Botón derecho, Shade Smooth. La primera opción que sale aquí, Shade Smooth. Y vean cómo se suaviza la, la visión de mi esfera. No significa que esta esfera ya es completamente curva, no, esa es la representación. Ahora, nosotros utilizamos Shade Smooth para que los objetos tengan esa suavidad y que no tengan más segmentos, porque yo puedo lograr que tenga la suavidad necesaria agregando más segmentos, pero no es lo que quiero. ¿Okay? Quiero que tenga nada más la referencia de esto. Entonces, si nosotros queremos volverla a poner, pues le ponemos Shade Flat y volvemos a tener nuestra esfera con esta cantidad de segmentos. A partir de aquí, por ejemplo, ya no puedo modificar los segmentos porque mi ventanita ya se eliminó. Recuerden, siempre que ustedes vayan a hacer un cambio, ¿sí? O cuando hagan un objeto, pues háganlo al inicio, ¿sí? Háganlo al inicio. Si se fijan, las propiedades quedan grabadas. 36 segmentos, 36 aros, un radio de 1 metro con las UVs generadas. Y bueno, aquí la parte del Word y las localizaciones. ¿Okay? Vamos con el siguiente elemento, que en este caso sería la icoesfera. A diferencia de la esfera que está hecho por polígonos, las caras de la icoesfera son triángulos. Y en este caso tiene 2 parámetros importantes, las subdivisiones y los radios. Si se fijan, viene con un parámetro de 2, pero si nosotros le ponemos 3, se va haciendo más pequeño el triángulo y más segmentos. 4, 5 y prácticamente se reduce la visión de los polígonos. Ahora, se ve más curva. De hecho, no le he aplicado el Shade Smooth. Se ve más curva porque hay más polígonos. ¿Ok? Entonces, realmente podemos nosotros eh, utilizar esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes más polígonos? Digo, más vértices, hay más polígonos. Evidentemente, el archivo pesa más. ¿Sí? A mayor poligonaje, mayor peso. A menor poligonaje, menor peso del archivo. De hecho, menor peso para el programa. ¿Por qué? Porque todo eso lo tiene que calcular y tiene que buscar la visión correcta o la forma de representar de manera correcta esta geometría. Ahora, también es importante tener en cuenta que todos los recursos que nosotros estemos ocupando con la computadora
computadora, memoria, procesador, tarjeta de gráficos influyen en qué tanto detalle le estemos dando a las cosas. ¿Ok? Entonces, ahí hay que ir trabajando y equilibrando el hecho de que, por ejemplo, bueno, a lo mejor esto, si yo le pongo un shade smooth, ya me da una curvatura más acercada, ¿no? A lo que yo tenía. ¿Ok? A ver, déjame regresar. Voy a decir, ¿dónde está? Ay. Ah, bueno, es que no me da. Es que quería ajustar la última parte. Pero bueno, aquí le damos Shade Flat. Lo podemos ver. Podemos crear una nueva cuenta. Add Mesh Ecosfera. Ahí está. Entonces tenemos aquí la posibilidad de nosotros agregarle un segmento más. Y después con el Shade Smooth suavizar aún un poco más la forma. ¿Ok? El otro elemento que sigue es el cilindro. Y aquí, como lo vemos, tiene el número de vértices, acuérdense, 36 para una mejor curvatura. Tiene 1 metro de radio y tiene otro parámetro. En este caso viene el dip, o la profundidad, que básicamente es la altura, la que nosotros conocemos como altura. En este caso son 2 metros. ¿Ok? Podemos nosotros reducirlo, podemos reducir el radio, podemos reducir la altura. ¿Sí? El modo en el que representa la tapa en Go significa polígono, ¿sí? Es como polígono. Si nosotros vemos el otro Triangle Fan, es el que aparece como los triangulitos generados en las tapas a partir de los segmentos que están generados. Aquí ya es dependiendo del tipo o el uso que le vayan a dar, si utilizan un tipo de tapa u otra, o ninguna. Pueden hacer el objeto hueco, que parezca un tubo, pero recuerden que las caras interiores pues, son caras interiores pues, nada más no visibles, no representables. ¿Sí? Si nosotros necesitamos algún elemento de tapa, pues, seleccionamos cuál es la más idónea en este caso para nosotros. ¿Bien? Vamos a eliminar este elemento. Vamos a agregar otra que sería en este caso el cono, que fíjense, esta es una de las cosas que les decía. Los vértices igual pues, 36, para que tenga una mejor curvatura. Dice radio 1, 1 metro. El radio 1 equivale a la base. Radio 2, 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cono. Entonces la punta, en este caso, tiene un valor de 0. ¿Puedo poner el valor del radio 1 en 0 y del radio 2 en 1? Sí. Pero primero tengo que darle el valor más alto, ¿sí? Y después el valor más bajo. ¿Por qué? Porque no pueden estar los dos elementos con el mismo valor, es decir, el mismo valor más bajo. Cuando es 0, no pueden estar los dos al mismo tiempo. Pero si es 0.1, entonces sí puede tener uno 0 y el otro 0.1, obviamente, porque va a ser lo mínimo. En ningún momento pueden estar los dos valores del triángulo en 0. ¿Ok? Perdón, del cono. La profundidad determina en este caso la altura y bueno, pues allá podemos hacer. También la tapa podemos hacerlo hueco, podemos hacerlo con una tapa, podemos hacerlo con una tapa en forma de subdivisiones. ¿Ok? Déjenme eliminarlo. El siguiente elemento que nosotros vamos a tener va a ser el toro de revolución. Y este está también generado, pero si se fijan, tiene dos formas de denominar. Aquí no marca radio 1 y radio 2, sino marca como radio mayor o radio menor, segmentos mayor y segmentos menor. En el caso de los segmentos mayores, son los segmentos que determinan la circunferencia de este. En este caso tiene 48. Y los segmentos menores son los que determinan la forma circular de este aro. Ok, entonces fíjense, si yo le pongo el mínimo, la fase circular, pues obviamente no está. Si yo le dejo 16, está bien. Los segmentos mayores tienen 48. Si nosotros lo bajamos a 36, podemos tener una buena vista también. ¿Sí? El radio mayor determina la amplitud del aro. ¿Sí?
Y el radio menor determina el grosor del aro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer un aro, un anillo o algo así, pues bueno, aquí lo pueden hacer. Las modos de dimensiones, pues en este caso son mayor o menor, interior o exterior, que en este caso pues determinaría en dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el radio 1, el radio exterior, el radio interior. ¿Sí? Segmento mayor, segmento menor. Aquí es de acuerdo a lo que ustedes mejor se acostumbren. ¿Ok? El siguiente objeto sería en este caso el grid o la malla. Es un elemento que tiene ya subdivisiones, que en este caso está denominado como si fuera un plano, pero no es un plano propiamente, es un plano con subdivisiones o una retícula, podríamos llamarlo. ¿Y para qué lo podemos utilizar? Pues para hacer algunos cambios. Es un objeto, sí, es un objeto, al final de cuentas. Tiene sus divisiones, pueden ser divisiones no necesariamente las mismas en horizontal y en profundidad y anchura, ¿sí? Pueden ser más en anchura y menos en profundidad, ¿sí? Dependiendo como nosotros lo busquemos. ¿Okay? Por ejemplo, podrían ser ahí y ahí están las subdivisiones. ¿Okay? Y la amplitud de esto, pues bueno, puede ser la forma en que nosotros deseemos hacerlo. El siguiente elemento que nosotros vamos a crear es este. Es un monkey. Y bueno, esto tiene un poquito de historia. En este caso, todos los objetos o todos los programas 3D utilizan una referencia de un elemento tridimensional que fue el primer elemento tridimensional que utilizó curvas, que se llama el teapot o la tetera. Y esta tetera tiene una historia. La tetera, mejor dicho, la historia que va relacionada a esta es la tetera de Utah. Ustedes googlean la tetera de Utah, van a encontrar que es el primer eh, modelo que se generó para la representación de curvas. ¿Por qué? Porque en este caso los objetos que tienen curvas se busca que tengan una representación de los materiales, de las luces, de las sombras y evidentemente lo que buscaba el 3D era una semejanza del mundo real, ¿no? Entonces lo que hacía es que representaba las sombras, representaba los brillos, representaba la curvatura de los elementos de forma más fidedigna, ¿no? Entonces, si ustedes hacen por ahí una investigación acerca de la tetera de Utah, van a encontrarla y la forma en la que lo representa Blender es este monito que se llama Susan, ¿sí? Que es el que lo pone. De hecho, si nosotros, por ejemplo, a este monito le agregamos eh, un modificador de, a ver, de subdivisión, aquí está, subdivisión surface, ¿sí? Vean como el monito, voy a quitarle el wireframe, el monito tiene, pues obviamente, lo voy a poner para que lo vean cómo sale. Este sí saldría, y si yo a este le pongo Shade Smooth, vean la suavidad, las curvas, los claros, los oscuros del modelo, y solamente, y en este caso el objeto sigue teniendo las mismas eh, propiedades en cuanto a polígonos, solamente que tiene una mejor visualización, ¿sí? Siguen siendo los mismos visualizadores. Si yo quito el modificador y quito el Shade Smooth, sigue teniendo la misma estructura. Después, cuando veamos la parte del modelado, vamos a entender un poquito a partir de esto. ¿Ok? Ahora, el programa, estos son los objetos que son base. Todos estos, con esos funciona el programa. No hay necesidad de crear otros más. Pero Blender tiene en sus preferencias un apartado que son add-ons. Y los add-ons son como plugins. Entonces, si yo le pongo aquí Objects,
hay una opción que dice Add Mesh Extra Object. Si yo lo activo, ahí está pensando. Entonces, y yo cierro aquí y me voy al Add Mesh y veo, tengo otra serie de elementos por ahí, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, un generador de rocas que literalmente genera rocas. Ustedes, por ejemplo, pueden marcar la escala en X, ¿sí? El esquinado, la escala en Y, el esquinado, ¿sí? ¿Cuántas rocas queremos? Pues queremos que haya, no sé, 4, ¿sí? Eh, el skew de las rocas, ¿sí? La deformación, el roughness, que es la rugosidad de la roca mayor, el nivel de detalle, evidentemente, entre más detalle, más peso, el display del detalle, ¿sí? No hay que darle mucho porque si no luego se puede aquí medio poner. La suavidad, perdón, creo que le di mucho, ahí está. ¿Sí? Este, ahí. El factor de suavidad, las interacciones, etc. La verdad es que es demasiado peso, porque si yo veo la malla, vean la malla, ¿sí? Tiene muchos segmentos. Yo puedo lograr esto con menor cantidad de segmentos para que no me pese este elemento. Aquí parece que como son varias rocas, pues simplemente las quitamos. ¿Qué otros vienen por aquí? Por ejemplo, un cubo con las esquinas redondeadas que lo podemos crear. Podemos crear, o aquí hay otro tipo de objeto, un objeto torcido, un super toro o un nudo del torus de revolución. Podemos agregar funciones matemáticas, podemos agregar engranes, ¿sí? Podemos agregar esto que son como una especie de broca, ¿sí? Podemos agregar juntas, en este caso, por ejemplo, el de líneas, ¿sí? Codos, sobre todo como para simular tuberías, que se pueden hacer de otra manera. Diamantes, en este caso un diamante, una gema, ¿sí? Y finalmente, por ejemplo, tenemos otros elementos que son extras, que en este caso, por ejemplo, una construcción de un bloque, un ladrillo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahí está la parte de la altura, la parte de la anchura, la profundidad y el grosor, ¿no? Aquí, por ejemplo, le digo, a ver, valor menor, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me pone como un U, como un perfil en C, perfil en U, perfil en T, perfil en L, dependiendo como lo queramos generar, ¿sí? Otro elemento extra que tenemos por aquí son estrellas, pirámides con escalones, eh, estos como hexágonos para panal. Y aquí tiene el teapot, ¿sí? Se fijan aquí, por ejemplo, el teapot es el primer objeto tridimensional creado con la apariencia de esto. Por ejemplo, puede ser también una cucharita, ¿sí? Evidentemente, el teapot es el más reconocido. Si nosotros aplicamos Shade Smooth, ahí está. O si aplicamos un modificador llamado Subdivision Surface, ahí tenemos ya mucho más con esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues estos son los elementos creados. Ahora, importantísimo, y esto lo van a tener que tener claro siempre. Cuando yo doy un render, acá arriba render image, ¿sí? Estoy haciendo el render. Ok, vean. En este caso,
tengo este encuadre de mi tetera. Evidentemente se sale. ¿Cómo puedo hacer para visualizar lo que voy a renderizar? Muy sencillo. Aquí tenemos una camarita y esa nos va mostrando un previo de este elemento. Pero ¿qué pasa si yo quiero que me encuadre esto? Lo más sencillo sería, en este caso, pues mover el objeto para que quede dentro del encuadre. Porque si yo quiero mover la cámara, por ejemplo, vamos a poner que la cámara la muevo para el frente, y luego para acá, y luego me voy a la vista de cámara, pues, ay, me falta un poco. Y puede ser un poquito latoso estar haciendo esto, ¿no? Pero hay una función que ustedes van a poder utilizar, que en este panel de pestañas dice una que se llama View. Y en View tenemos una opción que se llama Camera to View. ¿Sí? Camera to View. Camera. Entonces aquí lo que hacen, por ejemplo, si ustedes mueven la perspectiva, yo pues recuerden que tengo un mouse con scroll. Entonces con el scroll puedo hacer zoom, pero si presiono el scroll y muevo el mouse, voy a poder hacer un paneo de la perspectiva. Si yo quiero hacer un plano sin perder la perspectiva, presiono Shift y arrastro presionando el scroll para que funcione de esa manera. Vamos a suponer que ahí está. Ese es mi objeto que quiero. Entonces le doy un render image y ahora sí tengo el render de mi imagen. Déjame, voy a poner un planito para que se vea aquí bonito. Mesh plane. Y este lo vamos a poner alto, grande. ¿Okay? Vamos a ponerle 20. Y lo vamos a correr para acá. Y para acá. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Está prácticamente cubriendo todo. No pasa nada. Entonces aquí, por ejemplo, si yo doy un render image, ahí tengo mi tetera. Ahí está renderizada mi tetera. Ahí tengo los elementos de mi escena. Esto, acuérdense que es la cámara, que siempre tiene que estar presente, la luz, que me va a determinar en este caso las propiedades de visualización de las sombras, los brillos, etcétera, ¿sí? Y evidentemente los elementos. Acuérdense siempre quitar el camera to view para que cuando salgan de la perspectiva y regresen a la camarita, no se les quite la posición que tienen marcada para este objeto. Voy a hacer algo más, voy a ponerle color. Esto va a ser bastante sencillo. En realidad se le pone un material, no se le pone color. Todos los objetos tienen, acuérdense que modos de visualización. De la parte superior izquierda, digo derecha, tenemos aquí arriba. Voy a ocultar este. Ahí está. Tenemos wireframe, que nos muestra el alambre. Tenemos el shading, es decir, la vista en plano del objeto. Luego tenemos el viewport shading, que en este caso con un material previo. ¿Sí? Aquí se ven tan clarito. Estos materiales están dados por default por Blender. Aquí no le hemos puesto ningún material. Y finalmente el renderizado en tiempo real, que es este último botón, que así es como nosotros renderizamos. ¿Cómo puedo darle un material a este objeto? Bueno, simplemente selecciono el objeto, me voy a ir en la parte de abajo, el penúltimo icono que dice Material, y le voy a dar aquí en opción Nuevo. Ahorita solamente le voy a dar color. ¿Okay? Va a agregar un material nuevo que se llama Material 1. Aquí le voy a poner el nombre Tetera. ¿Okay? Y le voy a poner el color. Vamos a ponerle en un color azulito, ¿no? Un azul aqua. Bueno, más verde aqua que azul. Ok, ahora, si se fijan, van a decir, maestro, pero no se ve. ¿Por qué? Porque estamos representando en el material estándar. Yo le tengo que poner en el de material o en el render preview. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Si queremos cambiar también el color o el material de la superficie, en este caso puedo escoger alguno de los dos materiales que ya está, Teteria o material por default, o puedo crear un material nuevo y aquí le pongo, por ejemplo, base. Pongo un color, que le voy a poner un color naranja. Ahí. Entonces sí, ya puedo ver cómo esto se representa de forma más definida. Le doy un render. Y entonces ahí tengo mi vista renderizada del elemento.
Para el primer ejercicio, ustedes van a utilizar, van a guardar, mejor dicho, van a guardar este archivo, File, Save As, y entonces, por ejemplo, me voy a ir a FADU, aquí está, 2024-01, y aquí, creación de objetos, 3D, y le voy a poner, ¿cómo van a poner sus archivos? Van a poner sus apellidos, Sosa Montes, van a poner un guión bajo y van a ponerle 01. Ese va a ser el primer ejercicio que van a ustedes a hacer. El segundo ejercicio le van a llamar igual con sus apellidos, Sosa Montes-02, Sosa Montes-03. Y la extensión la va a guardar el archivo automáticamente con la extensión .blend. Le damos salvar. Ya en la parte superior, aquí aparece la ruta y el nombre del archivo. Esa es una parte. La segunda va a ser renderizar la imagen. Y esta imagen, acá en la opción del menú en la parte superior dice Image. Le damos Save As. Lo vamos a guardar en la misma carpeta. La vamos a guardar como PNG o como JPG. Cualquiera de las dos formas está bien. Y le vamos a poner la misma nomenclatura. Sosa Montes-01. Vamos a guardar. Y entonces tengo guardado mi archivo de Blender y mi archivo, en este caso, del render. Ambos archivos son los que tendrán que adjuntar a la actividad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser la primera actividad? Van a realizar un objeto, ¿sí? Un objeto en el que al menos utilicen 3 de las formas. ¿De cuáles formas? De estas tres básicas. Plano, cubos, círculo, esfera, icoesfera, cilindro, toros de revolución o cono. Al menos 3 de estas. Pero deben de utilizar un mínimo de 6 formas. Pueden utilizar 2 conos, una caja, y 3 cilindros, por ejemplo. Haciendo que esa es libre eh, la selección. Puedo hacer una casa, por ejemplo. Puedo hacer, no sé, normalmente hacíamos un lápiz. Era un ejercicio que hacíamos. Pueden hacer un lápiz, pueden hacer una pluma, puede ser una locomotora, pueden hacer un coche. Miren, vean, no sé si sean fans de Lego Fortnite, esa forma de que cuadraditos y cosas muy sencillas lo pueden utilizar como referencia para que puedan trabajar, en este caso, su primer ejercicio. ¿Ok? Y será armarlo en cuestión de organizarlo y ordenarlo para esto. ¿Ok? Entonces, si quieren hacer, por ejemplo, un cochecito, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, el que yo haga no vale, ¿eh? El que yo haga no vale. Por ejemplo, voy a agregar un, un cubo, ¿sí? Y este cubo, por ejemplo, le voy a decir, mira, tienes así, vamos a ponerlo un poquito menos alto y vamos a ponerlo más ancho, ¿ok? Este elemento, bueno, este es importante, se los voy a pasar para que lo sepan. Yo lo quiero usar 2 veces. Aquí, si hay copiar y pegar, por ejemplo, si yo pongo control C, control V, aquí está el objeto, ¿ok? Aquí está uno de otro. Yo no lo veo, pero aquí están encimados. Puedo usarlo. Normalmente lo que utilizamos es duplicar. Y para esto, en las opciones de objeto, damos duplicar objeto. Ahí me genera este movimiento. Si yo le doy escape, el objeto se queda en la misma posición. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a subir y le voy a dar aquí una escala menor en el eje Y, que es el eje verde. ¿Sí? Aquí ya tengo 2 formas. ¿Ok? Si yo veo la vista frontal, veo que ahí están prácticamente puntitos. Nada más lo puedo arrastrar una vez para que esté ahí. ¿Ok? Voy a agregar, por ejemplo, un cilindro.
Ahí está mi cilindro, lo puedo correr para acá. Aquí le puedo decir que en altura sea menor, así. Y la anchura lo voy a poner al mismo, de 1 por 1. Ahí, 1. Ahí está. ¿Sí? Como vimos las herramientas de rotación, por ejemplo, selecciono esto y le voy a decir, quiero que la llanta o el cilindro sea un efecto de llanta. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a rotar así. Si yo no sé exactamente, no tengo el pulso para darlo, aquí vean que la rotación en el eje Y, que es el eje verde, está en 66. Me lo voy a poner a 90 para que esté completamente colocado. Lo voy a mover para que se ponga como una llanta. Aquí. Aquí. Voy a bajar. Ahí está. ¿Sí? Si yo veo que está todavía muy alto, pues le voy a poner a 0.3. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Si yo lo veo en la parte superior, puedo ver ahí cómo está colocada la geometría. Puedo duplicar esto, por ejemplo, eh, Object, Duplicate Object, y le voy a decir que lo mueva. Presiono la letra Y para que lo mueva solo sobre ese eje. Si yo presiono X, solo lo mueve sobre el eje X. Si lo pongo Z, solo lo mueve sobre el eje Z. En este caso quiero el eje Y. Ahí está. Selecciono mis dos llantas y lo que hago en este caso es duplicar Object. Duplicate Objects. En este caso quiero que se muevan sobre el eje rojo, el eje de las X. Entonces lo pongo del otro lado. Me voy a mi vista superior para ver que estén correctamente alineados. Ahí está. Ahí tengo mi carrito. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cumplí con mis 6 objetos. Ahora nada más puedo poner un elemento más o dos. Vamos a poner, por ejemplo, una esfera. ¿Ok? Vamos a ponerla, esta esfera que sea un poquito más pequeña. Ahí está. La voy a correr hacia el frente. Ahí está. Le voy a poner los faritos, ¿no? La veo en la vista acá. Y le doy Object, Duplicate Object sobre el eje X. Identifiquen muy bien el eje sobre el cual quieren moverlo. Los ejes son estos. El eje verde es el eje Y. El eje rojo es el eje X. Y el eje azul es el eje Z. ¿Ok? Y entonces ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya si quiero yo le puedo poner materiales. De hecho, pónganle materiales para que se vea más bonito. Por ejemplo, le ponemos, ¿cómo se llama esto? No es el chasis. O sí. Bueno, coche. Y le vamos a poner un color rojo. ¿Sí? A pues no le tengo que crear un nuevo color. Le agarro el mismo color. Ahí está. A las llantas, pues hago un nuevo material que se llame llantas. Y le pongo un color. Pues aquí puede ser un color negro o un gris oscuro. Igual a este. Desafortunadamente no podemos agarrar todos los elementos y aplicarles el mismo material en el mismo momento. Siempre va a haber un objeto que esté seleccionado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo que se llame luces. Y lo vamos a poner en color amarillo. Se fue muy verde. Ahí está. Le pongo aquí luces. Ahí está mi cochecito. Otra cosa importante, nada más para que lo sepan. En este caso, todos los objetos están de forma independiente. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer que todos estos objetos, por ejemplo, sean parte de uno mismo. ¿Cómo? Seleccionándolos
y luego yéndonos a Object, Parent, Object. ¿Ok? Ahora, chequen esto. Si yo selecciono acá, esfera, y muevo, todos los objetos van a obedecer al movimiento de esa esfera. ¿Ok? ¿Qué pasó? Estoy dando a deshacer. Todos mis objetos, en este caso, obedecen a la esfera que está aquí. ¿Por qué? Porque el parent es una agrupación por jerarquías, donde los elementos que están seleccionados automáticamente se ajustan a la jerarquía de uno de los objetos. En este caso, el último objeto que creé, ¿sí? Bueno, o el penúltimo, porque esa esfera 1 fue el último. Ahora, yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, este, 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 y este. Ahí está. Y el último objeto que seleccione siempre va a estar marcado, subrayado. Entonces, cuando yo le doy Object, Parent, Object, ese que tengo seleccionado es el que va a tener la jerarquía de parent. Pero, vean esto, si yo selecciono la llanta, la muevo para atrás, se va a seguir moviendo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues de que la jerarquía es solamente el padre a donde se mueve, mueve a los hijos, pero los hijos tienen la forma independiente de moverse. Entonces, a lo mejor es lo que necesito yo en este caso. Voy a dar Control Z para que se quite el parent, pero voy a mantener todo seleccionado. Hay otra opción que en este caso es Object Join, que si yo lo hago, aquí ya no tengo objetos independientes. Ya todo es parte de un mismo objeto. Después, cuando veamos la parte de la edición de mallas, vamos a ver cómo el hacer esto me permite poder seguir teniendo, por ejemplo, cada uno de estos elementos. Pero por el momento, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo lo pongo en la vista superior. Voy a poner así, porque voy a poner un plano. Add plane. Vamos a ponerle 30. Ajá. La cámara. Fíjense ahí con la cámara. Me voy al view. Camera to view. ¿Sí? Y lo puedo mover. Ahí está. Ahí está la vista. Quito Camera to View. Doy un render de imagen. Y ahí está mi cochecito. Ahí te parece que está flotando, ¿eh? A ver. Sí, está flotando. Voy a poner ahí está. Regreso a la vista. Render image. Y ahí está mi cochecito. Pues recuerden guardar el archivo de Blender con apellidos bajo 01 y el nombre que sería, la imagen que sería apellidos-01. No pasa nada porque como los dos tienen extensiones diferentes, podemos nombrarlo con el mismo archivo. No aceptaré archivos que vengan ejercicio con formas, cochecito, primer ejercicio. No, apellidos-01. Si no, no lo recibiré. ¿Ok? Pues bueno, chicos, espero que les haya servido esta clase, que haya sido para aprender un poquito más. Poco a poco vamos a ir avanzando, vamos a ir eh, aumentando el nivel de trabajo. Entonces espero que les sirva, que sea de bastante utilidad para ustedes. Y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase que veamos, vamos a trabajar, si mal no recuerdo, con splines. Ahorita les digo. La siguiente clase será sí, bueno, edición, sí, splines, edición de mallas, ¿ok? Entonces, esa será nuestra clase siguiente. Que estén muy bien, mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos, bye bye.